La sociología no es subjetiva. Tenemos opiniones diferentes, como en cualquier disciplina, ¿sí? Pero cuando damos una opinión, por eso te remití a la cuestión de la separación con el sentido común, tenemos que usar las reglas del discurso responsable, ¿sí? Yo tengo que plantear una hipótesis, tengo que plantear vías para probar lo que estoy diciendo. Y cuando digo probar no significa demostrar, sino poner a prueba, que sea falsable. Muchos de ustedes estarán haciendo, por ejemplo, pensamiento científico, se acercarán a la lógica de Popper o de no sé qué les están dando ahora, pero esa normalmente nunca falla. No podemos simplemente decir cosas porque nos parece que nuestros cerebros suenan bien. Porque lo que suena bien en nuestro cerebro, y de paso voy introduciendo lo que tenemos que ver hoy, no es algo normalmente que hayamos pensado nosotros. Durkheim lo dice con mucha claridad. Es algo que hay algo que nos hace creer que lo pensamos nosotros, pero que no lo pensamos nosotros. Sí, ese es el sentido común. Justamente el discurso responsable en ciencia es plantearse, ¿por qué pienso esto? Es decir, es lo contrario de lo subjetivo. Lo subjetivo no se pone palos en su propia rueda, por decirlo así. Uno está convencido de ciertas cosas, ¿sí? Y justamente lo que pide la imaginación sociológica es ponerse por fuera de esa experiencia, de yo estoy seguro de, ¿sí? Yo estoy seguro de que, no sé, soy lindo, soy inteligente, me manejo bien con las personas. Estoy seguro de... ¿Por qué estoy seguro? Porque, no sé, a lo mejor porque lo leí en una revista, hice un test de 10 preguntas, ¿sos una persona simpática? Siempre te da que sos una persona simpática, ¿sí? E inmediatamente te pone típico de Tauro, ¿sí? Porque da lo mismo, es lo que tiene, a mí me molesta, qué sé yo, que la gente tire las cartas de tarot, no me molesta. Que crea en el horóscopo chino o el tradicional, no me molesta. Lo que no voy a admitir es que sea un discurso científicamente responsable, ¿sí? Y ahí sí te puedo decir, bueno, ahí sí, el tarotista tiene una perspectiva subjetiva. ¿Dónde se acaba la subjetividad? La subjetividad en ciencia se acaba cuando los pares, digamos, cuando otros que hacen lo mismo en la misma disciplina, atacan el discurso. No necesariamente con mala leche, de hecho, si se hace con mala leche no sirve, ¿sí? Pero justamente lo que tiene el discurso científico es que es conscientemente intersubjetivo. Yo no considero nada probado si no lo admiten otros. Cuando cuando elegimos acá en la cátedra darles Durkheim, ¿sí? Es porque llevamos 120 años diciendo que esto que escribió Durkheim es bueno, ¿sí? Un montón de gente pasó por la lectura de Durkheim y nadie dijo esto es una porquería. Muchos decimos, ¿sí? Esto ya no puede ser leído al pie de la letra, porque faltan cuestiones psicológicas, sociológicas propiamente dichas, falta un montón, pero sigue siendo excelente intelectualmente y como base de la sociología. Yo ayer, a la noche, siempre a la noche vuelvo a repasar el texto para que no se me vayan las ideas. Y digo, pucha, sigue siendo bueno y es re viejo. Sigo sin poder impugnarlo totalmente. Digo, esto no me parece que esté bien, esto me parece que está débil, pero mal, incorrecto, una porquería del pensamiento, no he visto a nadie, ni con Durkheim ni con Weber, ¿sí? Con Marx es distinto porque se cruza mucho la ideología, ¿sí? Hay mucho interés en derribar a Marx, mucho interés. Pero si ustedes ven lo que son los grandes críticos de Marx, tampoco dice que es una porquería, ¿sí? A un von Hayek no se le ocurre decir, no, Marx no sabía lo que escribía. Ahora, si van a ver a las redes sociales qué es lo que se opina de Marx, bueno, suerte con eso, ¿sí? Seguro va a pasar que hay, pero esas no son fuentes responsables para cotejar con la realidad. En cambio, estos otros discursos dejan de ser subjetivos justamente cuando salen del autor y nos pertenecen a toda una comunidad científica. Hay autores que se leen en comunidades de 15 personas y eso los valida. Eso los valida. 15 personas que hacen bien su trabajo validan un discurso, porque imagínense cuando, por ejemplo, en 1905 publicó Einstein el primer escrito que hubo sobre la teoría de la relatividad. ¿Sí? La especial. Lo entendieron 5 personas y podían trabajar 3, literalmente.
Con el tiempo con el tiempo fue creciendo el número de gente que lo entendió y se fue validando todavía más, ¿sí? Pero eran ideas raras. Por ejemplo, uno de los problemas, siempre decía, el gran científico, ¿no? Y para mí es un gran ejemplo. Para mí la teoría de la relatividad es genial, ¿sí? Sin embargo, hay que decir una cosa, durante muchos años careció de toda base empírica. No podía ser considerada una teoría científica. Y se sabía, ¿eh? Se sabía. De hecho, a Einstein no le dan el premio Nobel por la teoría de la relatividad, que cambia la manera de comprender la realidad, de física, ¿sí? No se la dan por eso, porque no tenía prueba empírica. Y de hecho, cuando él fallece, a mediados de la década del 50, creo, todavía faltaban probar muchas cosas de la teoría de la relatividad, y sin embargo ya era parte del discurso común, ¿sí? Y otras teorías, de pronto, que vinieron después para explicar otras cosas, avanzaron más rápido, ¿sí? Teorías en las que el propio Einstein tuvo mucho que ver. Pero claro, como normalmente sabemos por la vulgata, sabemos por el sentido común, estas cosas normalmente se nos escapan. Y en sociología pasa lo mismo. Hay cosas que se propusieron y un poquito de gente la aceptó, porque era muy buena, pero tuvieron poco éxito, por decirlo así, en su momento. Y 50 años después se revalorizan. O nunca se revalorizan, no lo sé. Pero puede pasar. ¿Sí? Queda un poco más claro. Por eso, esto de decir que una disciplina es subjetiva se acaba cuando yo hago público el discurso. Por eso un discurso en sociología no vale porque lo diga el autor. Lo vale porque fue un congreso, porque fue a algún lugar y se peleó con otros y al final dijeron, bueno, esto sirve, esto no sirve. ¿Sí? Hay que tener cuidado con eso. ¿Sí? Porque si no, cualquier opinión es sociológica. Y es justamente lo contrario de lo que están diciendo Bauman, Bourdieu, justo lo contrario. ¿Sí? Mi opinión vale porque yo pienso en lo social. No vale nada. Hay que estudiar sociología y después ver. Pero, ¿qué pasa? ¿Eso significa que el discurso subjetivo no tenga razón? A lo mejor es la verdad. Pero vuelvo a repetir lo que dije el primer encuentro. En ciencia no nos preocupamos por la verdad. La verdad no nos interesa. Nos interesan los mecanismos para validar el discurso. Nos interesan los métodos. Si no, no es ciencia. ¿Sí? La verdad es materia, no sé, de la teología. Te diría, hoy, como está la filosofía, ni siquiera de la filosofía. Es materia teológica, le pertenece a Dios. Nadie más tiene la verdad. Simplemente porque construimos discursos preparados para que otros los destruyan. ¿Sí? Los planteamos de tal manera, por ejemplo, ¿por qué citamos autores? ¿Sí? Para que otro pueda ir y decir, no, este autor no dice lo que usted dice. Ahora bien, aunque tal autor no dice lo que usted tiene razón. Eso puede pasar, pasa todo el tiempo. ¿Sí? O a lo mejor no es que tiene razón, sino que su idea resulta muy interesante y hay que desarrollarla. Aunque no haya entendido bien al otro autor. Porque no entender es una manera de crear. ¿Sí? El error es lo que nos permite mejorar. Y mucho más importante, el error procesado colectivamente es lo que llamamos inteligencia. Porque esa es otra cuestión. Solemos pensar que tenemos razón porque somos inteligentes. No, la inteligencia no es una capacidad personal. La inteligencia es una capacidad colectiva de mejorar procesos de trabajo. Nunca es personal. Porque usamos elementos que vienen de afuera y se prueban afuera. Quiero decir, una idea acerca de, no sé, la máquina de vapor, no es una genialidad hasta que no la usa un montón de gente y dice, qué genialidad. ¿Sí? Mientras está construida es una bomba en potencia porque te equivocaste en el cálculo de la presión y te explota en la cara, cosa que pasó cantidad de veces. ¿Sí? Entonces a lo mejor viene algún militar y dice, esto es genial, le pongo unos clavos adentro y hago la metralla. Por cierto, es una de las maneras en las que nació la metralla. ¿Sí? Por un error que mató gente, dijeron qué buena idea para hacer una granada de mano, por ejemplo. ¿Sí? Uno dice, y bueno, hay que ser una porquería de persona para pensar eso, pero así pasan las cosas. Seguro que el que le voló una bombita de presión en la cara no quería inventar ni quería morirse en ese momento, ni quería inventar un arma. Muy popular. Ustedes ven cualquier película de la Segunda Guerra Mundial y hay gente tirando granadas, no sé por qué. Les gusta eso de volar gente con granadas. Supongo que porque los muertos se ven menos que cuando uno le dispara en la cara a una persona, pero bueno, cosas de la guerra. Pero ¿se entiende? Mi crítica a esa idea de que es muy subjetiva la sociología,
es complicado. Es complicado asumirlo así. Bueno, yo vi que en la guía tienen una pequeña introducción, voy a decir algo más acerca de Durkheim y la sociología. Él parte de la crítica a la filosofía del derecho, por eso van a ver que está muy presente la cuestión de la norma, de la ley, ¿sí? Porque está pensando en ese ambiente. Hay que decir también, buena parte de lo que conocemos como reflexión sociológica en la segunda mitad del siglo XIX nace en escuelas jurídicas, especialmente alemanas y francesas, ¿sí? Es un espacio importante. Y lo que ocurre es que no nace, por ejemplo, la sociología en Inglaterra, pero en Inglaterra tiene un sesgo mucho más naturalista, mucho más biologicista. Por eso ustedes van a ver que en algún momento cita a Spencer, ¿sí? Porque era en aquel momento la otra gran rama de la sociología. ¿Y por qué era la otra gran rama de la sociología y no, por ejemplo, para Durkheim la alemana? Bueno, ocurre esto, no es que no lo era, pero Alemania y Francia, lo que después se constituyó como Alemania y Francia propiamente dichas, estaban en guerra permanente, ¿sí? Entonces, a un autor francés con apellido alemán y de origen judío, después del caso Dreyfus, si no saben lo que es, lean el J'accuse de Émile Zola, no podía admitir sus fuentes germanófilas, ¿sí? Su germanofilia en materia de filosofía jurídica. Le pasó a todos los filósofos del derecho franceses de la época. No es que no leían a los alemanes, pero no lo podían decir. Y a los alemanes le pasó lo mismo con los franceses, ¿sí? Era una época en la que, Rousseau estaba prohibido en Alemania, ¿sí? Pero todo el mundo lo había leído. ¿Quién no había leído a Rousseau? A todos los efectos prácticos. Nadie podía decir, no, a mí Kant no me interesa en Francia. Y del otro lado, nadie podía decir, che, qué pavadas escribió Montesquieu. ¿Sí? No existe eso. Lo que sí existía era una prohibición de entender el discurso de los otros como un discurso válido. Entonces, hay muchas cosas que ustedes no van a ver. Después pasa, ustedes habrán visto, por ejemplo, las reticencias que tiene Wright Mills para hablar del marxismo. O sea, tiene y se anima a poner una frase encomiosa, o sea, buena acerca de Marx en su texto. Es una muestra de coraje intelectual en el momento en el que escribe Wright Mills, en el contexto, en el macartismo, cualquiera era comunista y enemigo de Estados Unidos, y dice, sin embargo, todo lo que hay de intelectualmente excelente en Karl Marx era fuerte. Leerlo para mí la primera vez fue fuerte. Oh, qué coraje este hombre, decirlo en ese momento. Y de hecho la pasó bastante mal después. En fin. Pero para que se den una idea de las presiones que tenía Durkheim. También por esto, Durkheim se vuelve absolutamente sensible a esta característica coactiva del hecho social, al empuje, esto que dice el empuje de las corrientes de opinión. Si sos judío y germanófilo, sos malo para Francia, ¿sí? Esta opinión, que él no llama de sentido común, genera un hecho social sumamente violento. Entonces, si alguien se declara judío y germanófilo, está en el horno. Fíjense qué contradicción, ¿sí? Cuando llega Hitler al poder e instala el racismo de Estado, ¿sí? Muchos judíos no tenían miedo de Hitler porque se consideraban mucho más alemanes que judíos. ¿Se entiende? No, a mí no me importa lo que esté haciendo este loco. Sí, leían el discurso antisemita de Goebbels, se leía Heidegger, se sabía que algo malo estaba pasando con el racismo. Pero a mí que si yo soy alemán, ¿se entiende? Yo soy alemán de pura cepa. Ni siquiera soy como el tarado de Durkheim, que era un bávaro ahí perdido en París. ¿Se entiende el problema? Bueno, en este contexto, Durkheim además tiene que enfrentarse a otra cuestión, que es poder establecer a la sociología como algo distinto de la filosofía del derecho y como algo, ¿sí?, que merece tener un espacio en la universidad, ¿sí? Un problema parecido al que paralelamente enfrenta Max Weber y un grupo de sociólogos. Ahí había mujeres, por ejemplo, cosa rara, en Alemania, ¿sí?
Era un problema. Ustedes piensan que cualquier disciplina nueva tiene que pelear para entrar en el campo. Primero porque en cualquier universidad se distribuyen recursos. ¿Sí? Se paga dinero, entonces se distribuyen recursos. Entonces nadie quiere que venga alguien nuevo a dar otra disciplina porque no, porque saca cosas. Entonces, por ejemplo, durante mucho tiempo los matemáticos se resistieron a que hubiera gente dando ciencias de la computación. ¿Sí? Porque es verdad, ciencias de la computación, prácticamente todo es matemática discreta. Hay buenas razones para decir que no, que la ciencia de la computación es más o menos lo mismo. Cuando la computación evoluciona, llega un momento en que no pueden sostener eso mismo. Los lenguajes computacionales son lo bastante complicados como para decir, está bien, hacemos mucha matemática, pero después la demás materia la tiene que dar alguien experto en esto. ¿Se entiende? Acá pasaba lo mismo. Nadie tenía problemas con que se diera sociología en la carrera de Derecho. Lo que no había era una admisión de que la sociología fuera una disciplina en sí misma. ¿Sí? Pero ¿qué ocurre? En esta época, y esto Durkheim no lo ve, como no lo ven los antropólogos, quiero decir, había un problema grave para los estados. ¿Sí? Las poblaciones habían cambiado mucho, eran muy dinámicas, muy grandes, muy concentradas en las ciudades y eran bastante incomprensibles. Entonces, discursos profundos sobre lo social permitían, lo que les anticipé la otra vez, generar políticas públicas o privadas orientadas al control de poblaciones. ¿Sí? Entonces, cuando nacen, por ejemplo, con muchísima violencia y potencia, las luchas obreras urbanas, estamos hablando a mediados del siglo XIX, ¿sí? En lo que hacían las revueltas campesinas, era lo que cualquier señor feudal sabía manejar, normalmente a sangre y fuego, tranquilamente, por decirlo así. ¿Sí? Pero las revueltas urbanas eran otra cosa. ¿Sí? Tuvieron que cambiar la arquitectura de París después de 1848. La Avenida de Mayo nuestra, las grandes diagonales que dan a lo que era la Plaza Mayor de Buenos Aires, son herencia de eso mismo. ¿Sí? De generar una ciudad con posibilidad de que haya represión. Porque en las callejuelas de París era muy difícil reprimir a las barricadas con los medios de la época. ¿Sí? Más adelante, ¿qué se dijo el poder, por decirlo así, la gente que tenía el poder? Se dijo, gente, vamos a ver cómo controlamos esto sin que pasen estas cosas, ¿se entiende? El derecho puede hacer normas y la norma te va a decir, reprima al que haga esto, pero eso ya lo tenían, ¿sí? Eso ya estaba. Hacía falta algo nuevo para controlar poblaciones. Y eso nuevo que aparece, cuando se trata de otras poblaciones, de gente de afuera, se llama antropología. ¿Sí? Así nace. Y cuando se trata de controlar a las propias poblaciones, se llama sociología. ¿Sí? Esa es la materia. Por eso, cuando se critica la cientificidad de la sociología o de la antropología, de las ciencias humanas en general, normalmente, como los sociólogos entendemos esto, los sociólogos hacemos así. No importa. No importa porque el resultado está. Porque no nos preocupa la verdad de lo que estamos haciendo. ¿Sí? Generar mejores mecanismos para tener mejores resultados. ¿Sí? Y esto sí que existe. Entonces, por eso le siguen pagando a la sociología. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes vean una disciplina que la gente dice, esto sirve, no sirve, qué sé yo, Podríamos decir que cuando algo generalmente se piensa, ¿no? Como el impersonal eso, es ahí cuando estamos hablando en nombre del sentido común. Y normalmente sí, porque está naturalizado. El sentido común tiene esa característica de ser autoevidente. Digo algo porque es así. ¿Sí? Los chicos tienen que ir a la escuela, no es algo que esté desafiado por el sentido, por ninguna disciplina, ¿sí? Salvo la sociología. Por eso incomoda. La sociología sí se tiene que hacer esa pregunta. ¿Por qué mandas a tus chicos a la escuela? ¿Entendés? Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué de verdad? ¿Cómo? Perdón, Alejo. Que de hecho Durkheim lo nombra eso en el tema. Sí, sí, claro, claro. Cuando Durkheim, que es uno de los primeros, hace evidente que la educación es un mecanismo para reproducir hechos sociales, está impugnando la idea de que, por ejemplo, la educación desenvuelve el individualismo. Al contrario, la educación es una máquina de arrasar con la individualidad.
todos tienen que saber lo mismo, a todos les tiene que gustar San Martín, todos los maestros son buenas personas, todos tienen que jugar en el recreo y callarse en clase. ¿Eso es individualidad? Esas son las preguntas incómodas de la sociología. Estamos al horno porque cuando había que generar la educación masiva, la sociología era muy útil, pero cuando se vuelve crítica, el problema de Bourdieu, ¿sí? Ahí tenemos un problema, ¿sí? Y en Durkheim es uno de los primeros en donde esto aparece precisamente porque la norma ya no permite controlar. Pero por una razón sencilla, no podés reprimir siempre. Vieron que una de las características fundamentales del hecho social es precisamente su carácter coactivo, ¿sí? Entonces, Durkheim, ¿de qué se ocupa? Durkheim se ocupa de descubrir esa coacción que no viene de afuera, sino que está instalada en el sujeto, en la persona. Ahí es donde el poder dice, claro, esto es mucho más barato, ¿sí? Esto es mucho más barato. Entonces se ponen a invertir como locos en la educación pública. La educación pública nace como una estrategia de control social, ¿sí? Y prácticamente es una herencia sociológica, ¿sí? No solamente de Durkheim, no solamente de Durkheim. Pero hasta el siglo XIX a nadie se le había ocurrido darle educación a todos los pobres. Al contrario, no quiero que sepan nada, quiero que sepan pobres, ¿sí? Cuando Engels asiste, obviamente, al entierro de Marx, ¿qué es lo que dice de bueno de Marx? Que le dio a la clase obrera el arma del saber, ¿sí? Una sentencia impresionante, pero así como el arma del saber la puede usar uno, la puede usar el otro. Durkheim no era mal tipo, ¿sí? No era mal tipo, pero el conocimiento lo usa quien lo usa. Yo me imagino que todos los científicos que están ahora trabajando como locos, científicos y científicas, perdón, que están trabajando como locos para encontrar la vacuna contra la porquería de esta, quieren salvar vidas. Ahora, los accionistas ahí sí hablo en masculino, los accionistas de los laboratorios no están buscando lo mismo, ¿se entiende? Es diferente. ¿Y quiénes se van a quedar con la parte del león, de quien gane la carrera por la vacuna? ¿Sí? Bueno, por el momento Vladimir Putin, que por alguna razón siempre gana, ¿sí? Y después va a ser algún laboratorio alemán, ¿sí? No va a ser algún laboratorio americano. ¿Por qué? Porque en el fútbol se juega 11 contra 11 y siempre gana Alemania. Últimamente pasa así. Ustedes reparten la misma epidemia en todo el mundo y gana Alemania. Está raro. Alemania pierde 2 guerras mundiales y gana Alemania. Es raro. Es un país raro, con gente rara. Que bueno, es muy particular. Y en la época en la que estamos hablando, pues también pasan cosas en Alemania. Bueno, espero haber respondido eso también. Nos quedan unos minutos. Entonces podemos profundizar en esto. Esta cuestión de que Durkheim lo ve así, esta cuestión que dice, bueno, se puede dar, esto también es muy importante, el hecho social, como él lo define, se puede dar en toda la sociedad, por ejemplo, no sé, el tabú del infanticidio. Yo no conozco a nadie que defienda el infanticidio, ¿sí? En nuestras sociedades. Entonces, bueno, esta es muy general. Después hay cosas que son muy propias de una, no sé, por ejemplo, qué sé yo, si estamos en un grupo de amigues, hinchas de River, está mal hablar bien de algún jugador de Boca que esté en activo. ¿Sí? Quiero decir, ahora que Riquelme se retiró, podemos decir, pucha, ¿cómo jugaba este tipo? ¿Sí? Nadie le niega que Riquelme era genial jugando al fútbol. Pero mientras era ídolo en activo de Boca, y lo miramos y para adentro, ¿viste? Porque nada, es así. Y más o menos lo mismo pasa del otro lado. Entonces, ¿qué pasa? Si alguno cometía el delito de estar viendo un partido River Boca y Riquelme metía una de esas pisadas seguidas de un pase imposible, y al que le gustaba más o menos mirar fútbol tenía un sentimiento encontrado, porque por una parte había visto algo bellísimo, y por otra parte eso terminaba en gol, porque siempre la metía. Y bueno, era así, era así. Y del otro lado a lo mejor había que decir lo mismo, ¿no? Yo me acuerdo permanentemente,
yo vengo de una familia absolutamente de Boca, ¿sí? Y en una época mucho más homofóbica que la presente, toda la familia, había dos recursos. El Beto Alonso es homosexual, ¿sí? Gallardo, homosexual. Ellos tenían eso. Y pasaba lo mismo. Veían la jugada y decían, oh, otra vez nos vacunó el puto. Siempre lo mismo. Y uno dice, acá pasan varias cosas, ¿sí? Por un lado, el hecho social chiquito, ¿sí? La coacción que siente el hincha de River respecto de los demás hinchas de River. Pero después está el hecho general, el hecho social general, que es usar la homofobia como herramienta de coacción, ¿sí? Como ser marica es algo malo, socialmente aceptado, ¿sí? Lo puedo usar como insulto. Curiosamente, fíjense, esto es muy importante para entender el hecho social. No hace falta ser homófobo para usar la homofobia como hecho social. ¿Se entiende? Pude no haber tenido en toda la vida un solo contacto agresivo con alguien homosexual, de ninguna especie, ni trans, no piensan en nada en particular, pero tengo instalada la idea de que es algo malo, ¿sí? Entonces lo uso como algo malo, para coaccionar a los demás. Por la misma razón, a veces la homofobia desaparece mucho más fácil de lo que uno hubiera creído, porque a veces es simplemente tomar conciencia, ¿sí? Che, estoy lastimando a alguien cuando uso esto como un insulto, ¿sí? Estoy lastimando a alguien que hasta que quiero, ¿se entiende? Pasa seguido, ¿sí? ¿Alguien iba a preguntar algo, último minuto y algo? Sí, 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 yo tenía una duda. Esta idea del hecho social que primero da como en la primera mitad del texto, después llega un momento como que después de como dije, de la mitad del texto para adelante, lo diferencia de otro concepto y después vuelve a decir que es lo mismo que dijo, que había dicho durante la mayor parte del texto y como que no Sí, se termina de entender. sí. Sí, para mí es un pequeño desliz narrativo de Durkheim. No está errado en ninguna de las cosas que dice. Él lo que está diciendo es precisamente, de una manera un poco confusa, que lo que se había entendido claramente como herramienta coactiva, y es algo importante para entender el texto, lo que dice el compañero. Es verdad, está presente esta incomodidad en la lectura. ¿Sí? A mí también me pasa siempre que lo leo. Y fíjense, respecto a lo que decía al principio, sigue sin parecerme mal, un mal texto. Uno a veces encuentra esto, una cosa que flagrantemente está mal puesta y igual es fundamental para entender la ciencia social. Y bueno, pasa. Claro, como dice alguien acá en los comentarios, la duda esta está relacionada cuando habla de modos de ser y modos de hacer. Tipo, bueno, durante la primera mitad del texto habla de esto que estuvimos hablando, ¿no? De que aparenta como que el hecho social es esto que está preestablecido en nosotros desde antes de nacer y que nada, y nos hace actuar mediante la amenaza de una coacción, ¿no? Entonces, pero llega un punto en el que dice, bueno, todo esto no es un hecho social, es algo individual. Un hecho social es, y ahí lo empieza a diferenciar, pero después en un momento termina diciendo que el hecho social termina siendo lo que dijo al principio, y lo separa en modos de ser, modos de hacer, y no, como que no se entiende ahí. Bueno, vamos a tratar de atacar cuál es el problema que se le presentó a la narración. Vamos a ver esto. Hay una serie de hechos sociales que para él están muy claros, ¿sí? Que son las leyes. Estas estaban, ¿sí? Son preexistentes. Las costumbres, en este sentido también, él ve muy claro que son con las que se educan, ¿sí? La inconsistencia aparece cuando él introduce el concepto de corriente de opinión, ¿sí? Y la califica como fenómeno social. ¿Por qué es un fenómeno social? Porque es algo que pasa socialmente, pero todavía no es un hecho social, ¿sí? El hecho social es el empuje que deja la corriente de opinión. Entonces, ahí sí se produce esta mezcla de qué es lo que estaba en el individuo y qué es lo que aparece, ¿sí? Porque claro, puede aparecer una nueva idea en la sociedad que se vuelve imperativa, ¿sí?
Y eso también es un hecho social para Durkheim, ¿sí? Pero en todo caso, yo no veo, esto sí, no veo la incoherencia, porque además repite la definición 2 veces, en esta cuestión de que los hechos sociales son maneras de actuar, sentir y pensar que se generan externamente respecto del sujeto, ¿sí? Que tienen capacidad coactiva respecto del sujeto y que tienen cierta extensión, ¿sí? Por ejemplo, si a mí se me ocurre que es mala la berenjena, a mí se me ocurre, y a mis hijes y sobrines les prohíbo comer berenjena y les digo algo horrible de las berenjenas, eso no es un hecho social, es mi psicopatología, ¿sí? Tengo un problemita con las berenjenas, problema de Alejandro, loco. No se puede extender, no hay generalidad posible. Ahora, a lo mejor en mi familia fundo una secta antiberenjena. El día de mañana, qué sé yo, mi sobrino preferido conoce a una persona maravillosa, pero no puede formar pareja con ella a pesar de que se aman entrañablemente porque la otra persona ama la berenjena. Cual Montesco y Capullo. Le jodí la vida, ¿sí? Al infeliz le jodí la vida por un raye. Eso no es un hecho social, ¿sí? Eso es algo que tendrá que tratar con su psicoanalista. No, nada más. No tiene la culpa la sociedad de eso. Ahora, sí, lo que pasa es que no puede enamorarse de, no sé, alguien que sea fanático de San Lorenzo, ¿sí? Porque es de Huracán toda la familia. Bueno, ahí sí ya empieza a ver ese terreno donde él habla de sociopsicológico. Bueno, gente, hay que acostumbrarse a trabajar con esto. En sociología hay grises. Y Durkheim te plantea un gris de entrada. Te dice, acá hay un gris. Si acá hay una zona donde interviene tanto el hecho social como el hecho psicológico, ¿sí? Lo que hay que hacer es separar que es una locura criar a la gente desde lo personal para que odie a la gente que es hincha de San Lorenzo, ¿sí? Pero también hay que entender que el amor por el fútbol, tal como se entiende acá, me refiero acá en Argentina o en AMBA, como quieran verlo, ahí sí hay un hecho social, ¿sí? Ese hecho social tiene más probabilidades de convertirse, ¿sí?, en un hecho psicopatológico. Esto sí hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? La psicopatología de la vida cotidiana, como decía el amigo Freud, no toma formas extrañas, ¿sí? Ustedes fíjense, por ejemplo, el pensamiento mágico, cuando la gente que cree en las vidas anteriores. ¿Sí? ¿Vieron que la gente que cree en las vidas anteriores nunca fue un campesino del campo sin nombre? Todos fueron Cleopatra, Napoleón o alguien importante, ¿sí? Yo fui Rita Hayworth en mi otra vida. No podía ser Juan de los Palotes, no. Tenías que ser... Napoleón está súper copado de gente, ¿sí? No, yo fui Einstein en mi otra vida. ¿Qué carajo vas a hacer? ¿Entendés? No. Está todo ocupado ya, porque hay mucha más gente que gente famosa. Bueno, ahora ya no. Gracias a la televisión en esta década hay más gente famosa que gente viviente. Pero esta década derrapó mal, o sea que yo ya no puedo hacer muy bien sociología de esta década, porque no se entiende. La década pasada creíamos que sí, pero tampoco. Este siglo viene jodido. ¿Qué les quiero decir con esto? Está este terreno borde, donde tenemos que aprender a diferenciar. Ahora, está la costumbre de toda la vida y la corriente de opinión, que es un hecho social nuevo. A esto se refiere Durkheim con la aparición de un fenómeno social, donde vos ya no podés hacer algo en contra. De hecho, la aspiración de cualquier movimiento que quiere cambiar algo que es horrible es generar una corriente de opinión que empuje en sentido contrario al que está instalado. El ejemplo que di recién de la homofobia. Nuestro trabajo, por lo menos lo que pensamos esto, es empujar contra la homofobia. Y muchas veces nos tenemos que controlar. Durante toda mi maldita vida, ¿sí? La partícula puto era parte de las frases. Uy, otra vez se me trabó la puta computadora, ¿sí? Este puto candado que se trabó y no abra, ¿se entiende?
Hay que desanclar del sentido común, del uso del lenguaje, ese tipo de cosas. Y les puedo asegurar que es muy difícil. Siempre discutimos, por ejemplo, acerca de las clases y el lenguaje inclusivo. Es muy complicado usarlo cuando uno está pensando y las estructuras mentales viejas están ancladas en cosas viejas, ¿sí? Y ahí aparecen, y lo notamos, ¿eh? Lo notamos. De hecho, para adentro, yo sigo muchas veces pensando en que se me trabó el puto Zoom. ¿Sí? Está mal, pero entiéndase, es lo que contaba antes de cómo se instalan las ideas y son difíciles de desanclar. Y nadie me obligó nunca, esto es lo curioso, nadie me obligó nunca a usar eso. No es que, ¿cómo no dijiste la maldita casa? ¿Sí? Por eso es tan interesante el uso norteamericano del fuck y el fucking, ¿no? Porque bueno, como que no tiene género, es embromado igual hasta que le ponen el motherfucker y ahí la embroman, ¿sí? Ya la convierten en algo racista y terriblemente espantoso. Pero ¿qué es lo que pasa? Que mientras usan el otro no tiene asignación de género, entonces una menos para discutir. Pero nos pasa todo el tiempo, ¿sí? Nos pasa todo el tiempo por un montón de cosas, quiero decir, por ahí tenemos que estar pensando de más, de dónde vienen determinadas cosas. Bueno, vienen de las costumbres sociales. Las costumbres sociales, fíjense que Durkheim lo aclara, se instalan por coacción, ¿sí? Pero yo tengo que explicar, ¿por qué entonces yo usaba esto si nadie me obligaba? No, dice Durkheim, cuidado, no es que nadie te obligaba. El problema es que si no lo usabas, no te sentías incluido en tu grupo de pertenencia, porque uno habla como hablaba su grupo de pertenencia, después se instala como una habituación y uno ya no lo vive como una coacción. Esto es lo importante. Y esto es lo que trae Durkheim de totalmente genial, de nuevo, que no está en la ley. No se vive como coacción. Y a veces pasan las dos cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, ¿tenemos leyes contra el homicidio? Por supuesto que sí tenemos, porque hay homicidas, ¿sí? Al margen de empeoramientos flagrantes adicionales, femicidio, crímenes de odio, genocidio y demás. Pero tenemos homicidios, punto, ¿sí? Vamos a plantearlo en el terreno más tradicional de lo jurídico y fácil. Pero nosotros, las personas normales, digamos, asumo que los 40 y pico que somos nunca hemos matado a nadie con saña, digamos. No sé por qué, por probabilidades, nada más. ¿Necesitamos que haya una ley contra el homicidio? ¿O no matamos porque no matamos? ¿Sí? En general no matamos porque no matamos, no porque cumplimos con la ley. O no robamos porque no robamos, no porque no cumplimos con la ley. O no nos copiamos en el examen, nada, estoy jodiendo. ¿Sí? Sí. Entonces... una consulta. Sí. Decime. Este gris que se podría decir que plantea Durkheim tiene que ver con, o sea, lo podemos ver cuando cuando dice que la diferencia entre los modos de hacer y los modos de ser es el grado de consolidación que tienen en la estructura. Sí, absolutamente. Sí. Hay cosas que, digamos, a lo mejor yo sí soy un asesino, pero le tengo miedo a la cárcel, ¿sí? Porque además no soy un asesino muy inteligente. Entonces me planteo, ¿yo qué quiero? Este ejemplo va a salir también con Weber. Tengo un tío que es rico y soy el heredero, ¿sí? Y la verdad que me gustaría que la palmara, ¿sí? Pero no me atrevo a matarlo porque si me descubren, primero no heredo y segundo termino en cana, ¿sí? Entonces, ahí no es un modo de ser, es un modo de hacer. Como reconozco que la norma me va a caer encima, no lo hago. Pasa todo el tiempo. Y a veces está bien, es una manera de generar una habituación. Cosas que antes no reprimíamos, ahora las reprimimos, hasta que se vuelve habituación. Cuando ya es un hábito, Bourdieu, el próximo Bourdieu que vamos a ver, el más sofisticado, lo va a llamar habitus, ya no necesitamos la norma. A esto es lo que aspiramos en la lucha contra la homofobia. Primero que sea ley, que haya sanción contra el homófobo o la homófoba, ¿sí? Que haya sanción. Hasta que se nos naturalice el hecho de que es otra forma de vivir y ya no lo necesitemos, ¿sí? A veces es generando un nuevo hecho social y a veces es borrar hechos sociales instalados en el pasado.
¿sí? Que eran útiles socialmente en el pasado y los borramos. Y eso lo podemos pensar, y por eso la sociología es tecnología de control de poblaciones, porque hay cosas que podemos hacer. Cambiamos los programas educativos y conseguimos cosas, ¿sí? Por ejemplo, empecemos por dejar de decirle a los chicos en la escuela que una pareja monógama es mujer-hombre, hombre-mujer. Dejemos de decirles eso, ¿sí? ¿Les dejamos de decir eso? Yo tengo a la nena en la primaria, no les dejamos de decir eso. La primaria, ¿qué es lo que está haciendo ahora? Omite el tema. Omite el tema. No se puede hablar de parejas en la primaria, porque te metes en un quilombo, ¿sí? Pero no optaron abiertamente porque no pueden pelear con otro bando. Pero esa desaparición de la habituación es un primer paso. Por eso también, siempre que trabajamos con políticas sociales, los sociólogos quedamos mal parados. ¿Por qué? Porque la gente que milita por una causa quiere resultados ya, ¿sí? Y los sociólogos somos una mierda de gente que sabemos que en muchos, pero muchos temas, eso no existe. La homofobia no desaparece en una generación, el machismo no desaparece en una generación, cantidad de cosas no desaparecen de un día para el otro. Porque cuando uno cree que lo dominó, cuando uno cree que lo tiene dominado, también está naturalizando el truco del diablo, creer que no existe. Cuando uno dice, yo ya no soy más homófobo porque lo aprendí, lo superé, cuidado, sigue funcionando en algún lugar. Por eso la otra vez, cuando discutíamos acerca de los valores, yo tenía mis previsiones. ¿En qué sentido yo puedo decirle a mis amigotes que no sean una mierda de persona? Cuidado, ¿sí? Porque defiendo mis valores, parece importante. Sí, pero ojo que detrás de mis buenos valores puede haber todavía resabios de malos valores que pueden volver. Y pueden volver con mucha fuerza, ¿sí? Mucha fuerza. Si ustedes analizan fenómenos del tipo, por ejemplo, la eclosión del racismo, a veces es cíclico. Hay sociedades donde parece que desapareció el racismo y en 20 años te aparecen grupos políticos con fuerte contenido racista que en malas condiciones sociales vuelven a tomar espacios de poder muy fuertes. Austria, Alemania tiene una legislación muy fuerte en contra, por eso no pasó, pero no es que no exista. Grecia acaban de prohibir Aurora Dorada, Francia, España con Vox, aparecieron en todos lados. Y parecía que eran discursos que habían desaparecido de la faz de la tierra, ¿sí? Nada, para nada. Para nada, es lo mismo que creer que desapareció el racismo en Estados Unidos, ¿sí? Cada 3 años tenemos un despelote y con buenas razones, porque matan a alguien que no tienen que matar, ¿sí? Y fíjense que de los que mataron a George Floyd, uno es sino descendiente, desciende de asiáticos, por decirlo así, y otro es descendiente de latinos, y cometieron un crimen racial. Es de locos, ¿sí? Porque vuelve, digamos. ¿Y por qué tenían que hacerlo? ¿Porque eran racistas? A lo mejor no, pero no podían ir en contra de la lógica del grupo. Y la lógica del grupo... sí, y la resaca de los militares acá, por supuesto que sí. Pero no es resaca, cuidado con eso. Hoy es resaca. Mañana puede ser una orgía de borrachera nueva. Tranquilamente. Pero no por lo lacaniano eso de que lo reprimido vuelve, sino porque hay circulación social de los hechos sociales que no siempre desaparece. ¿Más cosas? Antes de que se me vaya el tiempo de vuelta. Sí. Yo... La parte de ser y hacer, yo lo había entendido como que ser era el hecho social puro y hacer era la expresión individual. Mira. Digamos que ser, por ejemplo, el catolicismo, educación católica, ponele. Sí. Sería el hecho puro. Sí. Y la expresión individual sería la forma que vos expresás eso en tu vida. O la homofobia sería el hecho social puro y como vos expresar tu homofobia en cómo se deja ver sería lo particular. ¿Es eso? Se puede considerar así. Ahora me haces dudar. Porque, atendamos esto. Cuando Durkheim escribe, no tiene una teoría psicológica a mano demasiado desarrollada, ¿sí? Faltan más de 20 años para que Freud empiece a escribir, ¿sí?
O sea, para la revolución de las escuelas psicoanalíticas de Viena, o sea, para un tratamiento del inconsciente diferente. Entonces yo tendería a pensarlo con cierta simplicidad psicológica, para entender a Durkheim, no para entender el fenómeno. Después lo podemos discutir y te puedo dar la razón, ¿sí? Pero en principio lo pensaría más como una cuestión de el grado de instalación del hecho social. ¿Mm? Ahora, yo te planteo lo siguiente. Si yo te digo en clase esto, ¿sí? Que yo lo veo así, pero vos en un examen me escribís lo que vos pensaste, va para 10 porque está perfectamente pensado, ¿sí? No sé cuál de los dos tiene razón, probablemente ninguno, ¿sí? Probablemente ninguno. Probablemente haya que pensar algo más sofisticado de intermedio, ¿entendés? Porque yo no soy experto en Durkheim, entonces por ahí algo se me escapa. No hay problema en pensar como vos lo pensaste, ¿sí? En principio yo lo pensaría de la otra manera, no hay problema en pensar como vos lo pensaste. No encuentro ningún problema, ¿sí? El texto él dice que afecta un montón a la particularidad de la psicología y las circunstancias de una persona. Sí. Por eso no se puede decir que es el hecho social puro. Claro. Es el gris. Ahora, lo que sí vemos con bastante frecuencia, por decirlo así, es que más raro que el hecho social puro, mucho más raro, es el hecho psicológico puro. Porque el hecho psicológico no lo vemos hasta que no se aplica en lo social. Y ahí tiene que tomar una forma comunicable. A menos que. ¿Cuál es el a menos que? El caso del autismo, por ejemplo. Ahí por ahí tenés un hecho psicológico puro. Pero primero, no tiene mucha incidencia social. ¿Sí? No tiene mucha incidencia social. Y por otra parte, ¿en qué sentido lo digo? Probabilísticamente es muy raro encontrarse con un caso. Entonces, bueno, que ahí no estén más o menos instalados los hechos sociales y esté funcionando más otra cosa, y bueno, puede ser. Pero no me va a mover el amperímetro en mis... cuando un autista llega a presidente lo voy a tener que pensar. Pero normalmente los segregamos. De hecho, fíjense que nuestras sociedades modernas son las primeras en tratar con cierto humanismo a la enfermedad mental. Ustedes saben lo que se hacía antes con los enfermos mentales, ¿no? Nada bueno. Entonces, vos podías ir a la Edad Media y no te encontrabas con mucha gente con problemas mentales, porque los liquidaban y punto, liquidaban de mucha manera, ¿sí? Algunas sociedades sí los metían en un oráculo a decir cosas y bien, quedaba bien ahí, pero muy raro. En general se los mataba. ¿Sí? No era tolerado. Sin embargo, también hay que entender otra cosa. Por ejemplo, cosas que ahora nosotros entendemos como una enfermedad mental, en la Edad Media a lo mejor no lo era. Por ejemplo, el nivel intelectual que podía alcanzar un campesino medieval estaba perfectamente al alcance de lo que hoy conocemos como gente que padezca lo que hoy decimos padecer, síndrome de Down, por ejemplo. Pero en la Edad Media era perfectamente normal, no encontraba la diferencia, porque no había en muchos sectores sociales tanta necesidad de profundizar en nada, con saber hacer determinados procedimientos laborales perfectamente al alcance de muchas cosas que hoy llamamos enfermedad mental, lo podía hacer tranquilamente y no podía ser un muy buen trabajador. Era, ¿cómo trabaja este muchacho? ¿Cómo trabaja esta muchacha? Es un buen partido para que te cases, hijo mío. ¿Se entiende? Porque se la pasa todo el día trabajando, porque no piensa en otra cosa que trabajar. Es muy habitual en muchos, lo que hoy llamamos, insisto, trastornos mentales, la obsesión, ¿sí? Bueno, a veces viene muy bien la obsesión. Hay un terreno en donde lo consideramos enfermedad y hay un terreno en el que lo consideramos una ventaja, ¿sí? Hoy ser un yonki del trabajo es una ventaja, ¿sí? Para ser broker de la bolsa tenés que estar conectado las 24 horas del día. Y es una enfermedad. Pero yo, si soy el dueño de una compañía que administra muchos brokers, que normalmente trabaja así, ¿a quién contrato? ¿A un sano o a un enfermo? Díganme ustedes. ¿Se entiende? Entonces, ahí sí pasa por el ser del fenómeno psicológico. ¿Sí? Convierto el fenómeno psicológico en un hacer. Entonces,
el hecho social está funcionando igualmente, en las dos puntas, en la generación de la enfermedad y en el uso social de la enfermedad. Es muy cómodo para el sistema, es cómodo. ¿Alguna cosita más? Tipo, si bien el hecho social, entonces son estos modos de pensar, actuar y sentir que están previos a nosotros, ¿no? Sí. Cuando hablaste del otro concepto que da, que son las corrientes de opinión, que creo, por lo que entendí, son las corrientes así más particulares e individuales que él da, me perdí con los ejemplos. ¿Cómo lo habías definido, estas corrientes de opinión, estos fenómenos individuales? Claro, él lo que dice, bueno, nosotros tenemos una amalgama de fenómenos claramente previos, ¿sí? Que están institucionalizados en las normas, en las leyes, ¿sí? Y en las costumbres. Él no puede todavía ver mucho más. O sea, si nosotros tenemos la costumbre de aparecer vestidos en público, ¿sí? Hay cosas que nos ponen de pronto incómodo, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo este tema, tengo este botón de la camisa y de pronto a veces estoy un poco blindado, hago así y se abre. Y uy, me pone incómodo porque no se usa. Entonces cierro el otro botón que normalmente nunca cierro y se abre todavía más. Entonces estoy medio incómodo, ¿sí? Es una cosa molesta. Esa incomodidad, ¿sí? Viene de una costumbre, ¿sí? Uno podía estar, no sé, haciendo filosofía en Grecia en taparrabos y no pasaba nada. O desnudo en el gimnasio y no pasaba nada, ¿sí? Son costumbres y se nos instalan como hechos sociales. ¿Y dónde siento la coacción? La siento en un hecho interno, la vergüenza. Entonces ahí hay problemas, pero la sociedad evoluciona, cambia. Entonces, Durkheim le tiene que dar algún sentido a la historia, ¿sí? No aparece en este libro, sino en la división del trabajo social, la idea más clara que tiene Durkheim al respecto, pero sí podemos decir algunas cosas. Una es esta, él necesita un mecanismo para la modificación de hechos sociales o la aparición de nuevos hechos sociales. ¿Y eso dónde aparece? Dice, claro, influencias sociales, como dicen acá en el comentario. Y eso aparece como una corriente de opinión. De pronto, la gente empieza a opinar distinto y empieza a empujar a otra gente a pensar distinto, ¿sí? Por eso yo daba el ejemplo de que era la sensación de que la homosexualidad era una enfermedad, ¿sí? Era un hecho social consolidado, como opinión del sentido común. De pronto empieza a surgir una corriente de opinión que dice que no, que es otra normalidad, ¿sí? Es normal, está bien, ¿sí? Pero nace como una corriente de opinión que puede fracasar, obviamente. Yo, por ejemplo, puedo instalar otra corriente de opinión. La corriente de opinión, por ejemplo, que diga, hoy tenemos instalado en el sentido común de que la Tierra es una bola que flota en el espacio. Tampoco es eso, pero no importa. Pero me puedo poner terraplanista, ¿sí? Entonces es una corriente de opinión y puedo empujar, ¿se entiende? Pero yo no le veo mucho futuro al terraplanismo. Ahora, hay terraplanismos que tienen absoluto éxito, ¿se entiende? Terraplanismos vinculados a la naturalización de la pobreza, ¿sí? Terraplanismos del tipo, son pobres porque no les gusta trabajar, ¿sí? ¿Se entiende? Esa opinión de sentido común, hay corrientes de opinión en conflicto, las hay, por eso hay políticas públicas en conflicto. Viene Mauricio y saca los beneficios sociales, viene Alberto y trata de poner algunos, y si llega a subir a la presidencia Nicolás del Caño hará otra cosa, ¿sí? Pero porque se parte de sentidos diferentes de la realidad, ¿sí? Se parte de sentidos en conflicto. Y algo muy importante, esto no es Durkheim, esto se los digo yo por motu propio. Si ustedes se fijan bien, ustedes para pensar, siempre, ustedes todos quiero decir, para pensar, lo que hacemos es hacer colisionar hechos sociales. Van a decir, tenemos uno instalado, lo hacemos chocar con otro que viene de afuera, ¿sí? Por eso aprenden en la universidad. No porque no tienen ideas sobre la realidad, sino porque tienen que cambiar las que ya tienen, ¿sí? O
más importante, tratan ustedes mismos de generar nuevos hechos sociales en la cabeza, ¿sí? Pero no solitos, no son subjetivos, ¿sí? Toman los elementos que les damos nosotros, la bibliografía, la universidad en general, y los transforman en otra cosa, ¿sí? ¿Se entiende? Y esa producción... Sí, pero profe, a ver. Sí, perdón. Decime. O sea, sí, tipo, estos hechos sociales que ya tenemos establecidos pueden ser modificados por estas corrientes de empuje. O sea, Claro. podemos modificar un hecho social, como dijiste, el caso de la homofobia. Ahora, si se modifica estas corrientes, que no se sabe si van a tener éxito o no, si lo tienen y modifican el hecho social, se termina transformando en un nuevo hecho social. Sí, claro, porque para la lógica de Durkheim, el hecho social es constitutivo de lo humano. Yo siempre digo lo siguiente, y les digo, hay corrientes todavía peores, donde lo individual queda todavía más reducido. En alguna medida yo siempre digo hay que hacer sociología zen. Si la sociología es una disciplina zen, eliminen el yo para pensar sociológicamente. Ni Bauman se anima a decir esto. Eliminen el yo. Siempre que aparece el yo en el discurso propio, es un engaño. Es justo al revés. Si aparece el yo, está reforzando un hecho social. Porque si no, no necesitamos que exista el yo. ¿Se entiende? El yo es como una redundancia que hace más fuerte el sentido social. Va a llegar un momento que vamos a ver Foucault, vamos a ver Bourdieu. Fíjense que Foucault llama al conjunto de dispositivos que generan hechos sociales dispositivos del yo. ¿Eso qué quiere decir? Dispositivos que construyen el yo. Es cierto, él habla del yo inconsciente freudiano, pero es perfectamente extensible. Cuando el yo aparece en el discurso, ¿sí? Es otro el que está hablando. Es el hecho social. Es impresionante porque estamos tan convencidos de que yo existo y tú existes, que fíjense que cuando aparece el yo, aparece la violencia simbólica, aparece la certeza. Cuando uno quiere afirmar algo, usa el yo. Cuando quiere afirmar algo, es el hecho social el que está hablando, ¿sí? De todo lo demás tenemos dudas. De lo que afirmamos está convalidado, porque ahí en ese gris psicológico-social hay que tener un pequeño y chiquitito cuidado. Si se hace lenguaje, esto es una trampita también para que lo vean, si se hace lenguaje es porque se quiere comunicar hacia el otro. Si se quiere comunicar hacia el otro ya es social. ¿Sí? Entonces ese yo, esto lo vamos a ver mejor en el encuentro que viene con Weber, ¿sí? En lo que es la acción social, ¿sí? Pero juntando las dos cosas, hecho social y acción social, vamos a descubrir que cuando aparezco yo en el discurso, es acción social. Aunque me esté hablando a mí mismo, ¿sí? Aunque me esté hablando a mí mismo, me estoy ubicando socialmente, para corregirme, para reorientarme, para lo que sea. Entonces, a mí me causan mucha gracia las nuevas filosofías individualistas, del coaching y demás. Son buenísimas porque primero que son de un nivel bajísimo y después que lo único que hacen son reafirmar hechos sociales, porque convencen a la gente de lo que la gente ya se quiere convencer, ¿sí? Si yo te digo, tenés que pensar positivamente que sos lindo o linda, primero te estoy haciendo pensar frente al hecho social donde te dicen, no, linda es solamente Margot Robbie, las demás son feas, ¿sí? Lindo es solamente George Clooney y yo, los demás son feos, ¿sí? Es una boludez, quiero decir, son hechos sociales pero flojos de papeles, pero son los hechos sociales que controlan las regularidades sociales. Esto es una cuestión fundamental que está en Durkheim y pasa desapercibido. Cuidado, los hechos sociales no hacen cualquier cosa, no están ahí al pedo, no están ahí para jodernos la vida, están ahí para construir regularidades sociales. Las corrientes de opinión son al margen de una opinión personal que todos podemos tener, porque no somos tan fundamentalistas, podemos generar una opinión personal, pero ¿cuándo va a ser importante una opinión personal? Cuando muchos la comparten, ¿sí? Si yo digo que Dios es un plato de espagueti con salsa con bolas de carne, ¿sí? Busquen en internet el espagueti volador, ¿sí?
¿cuántos seguidores puede tener mi religión? Bueno, son como 200.000. Pero no lo creen en realidad. Dijeron, generemos una nueva religión porque las demás son una porquería y elijamos un Dios totalmente inverosímil, idiota. Y eligieron el espagueti volador. Es genial. Eso internamente lo generan. Entonces es un hecho social. Podemos generar nuestros propios hechos sociales para combatir otros hechos sociales. ¿Sí? Y esta fue, por ejemplo, una estrategia de lucha de las comunidades homosexuales en Europa. Generaron sus propios fenómenos comunitarios, ¿sí? Entonces también generaron una manera coactiva de expresar la homosexualidad, hasta que terminaron separándose de otras formas de expresar la homosexualidad. Por eso ustedes van a ver que internamente hay tantas maneras de expresar ese comportamiento, como lo hay en todo, en realidad. Lo que pasa es que las estrategias desesperadas, porque está siendo muy atacado, son buenas para los sociólogos porque se hacen muy evidentes. Se hacen muy evidentes. Okay. Sí, perdón. Es una consulta nada más, sí. Para ver qué piensa usted y los demás. Pero ese carácter coactivo, imperativo de parte de un hecho social hacia otro y viceversa, ¿no fomenta el odio o la violencia? No, también fomenta la paz. Lo primero que hacen los hechos sociales es reprimir la agresividad. No podríamos tener sociedad sin tabú de la violencia. Lo primero que hace es convertirnos en humanos razonables, a controlarnos en nuestra... Yo lo comentaba creo que las otras veces, no hay ninguna razón orgánica para que las reuniones no se conviertan en guerras o en orgías. Es su tendencia natural, por decirlo así. Lo que pasa es que no existe tal cosa como tendencia natural, es una manera violenta de expresar lo que está funcionando como represión. La represión lo primero que hace es amansarnos. La necesitamos. La necesitamos. Si no, a la primera de cambio, nuestros hijos nos molestarían y no hay nada más fácil que matar a un chico. ¿Por qué creen que es tan fuerte el tabú del infanticidio? Es potente porque es fácil, ¿sí? Hay un tabú de la violencia porque es fácil recurrir a la violencia. Hay un tabú de la violación que normalmente funciona mal, pero existe porque si no sería un desastre. Sería un desastre. Sí, perdón, alguien iba a acotar. Escucha. Antes de que termine, dos cosas. Tipo, cuando vos decías que diste el ejemplo de un dios que es como en un espagueti volador, ese ejemplo. Sí. Dijiste que grupos pueden establecer sus propios hechos sociales para combatir los que ya están impuestos. Pero un hecho social verdadero no tiene que estar tipo impuesto generalmente en la sociedad, es decir, ¿no sería más una corriente eso de creer en un Dios? Sí, es una corriente. Sí, es una corriente, pero no le quita su carácter de hecho social. ¿Sí? Y además Durkheim lo aclara, general no significa absoluto. Hay algunas cosas que sí, el infanticidio. Hay algunas cosas que ya lo dije cuando di el ejemplo de los hinchas de fútbol. Hay un hecho social general, que es el gusto por el fútbol, y unas reglas internas particulares, no sé, de los hinchas de sacachispas. Pueden tenerla. Usamos estos colores y no otros. Yo acá, cerca del barrio, tengo la fuerte identidad que genera Nueva Chicago. ¿Sí? Negro y verde te pone en situación. Negro y verde te protege tu casa o te la quema. De hecho, hay gente que pone el negro y verde en las casas para que no le entren los ladrones. Porque son ladrones del barrio, entonces no saben que... Es como la marca que puso Dios en la puerta en la Pascua para asaltar las casas de los hebreos. Por ahí eso no se toca. Es tremendo, son hechos sociales. Y son muy chiquititos. Si ustedes lo ven en el conjunto de la sociedad, en otro lado pintado de negro y verde y te entran igual, no hay problema, ¿se entiende? Pero si vienen los de, qué sé yo, los de Vélez, ahí tenés problemas, porque son la contra.